Bueno, buenos días a todos y a todas. Antes de dar unas palabras de bienvenida en nombre de Argentina Futura, nos gustaría pasar un video de nuestro titular y director del programa, Alejandro Grimson, eh, que cuenta un poco también cuál es la iniciativa que venimos trabajando con respecto a poder pensar los futuros posibles. Y también ahora él estaba en una reunión de jefatura, pero la idea es que si puede, si termina más temprano, pueda también tener una intervención. Así que bueno, en principio, en nombre del equipo de Argentina Futura, les agradecemos por estar presentes y antes de comentar un poquito más de qué va esta iniciativa, vamos a pasar el video. Fede o Manu, ahí si se puede, es un video corto de 2 minutos, vamos pasándolo. Universitario del futuro, entre el programa Argentina Futura de la Jefatura de Gabinete de Ministros de Nación y el Consejo Interuniversitario Nacional. Estamos realmente entusiasmados porque creemos que es una invitación muy fuerte a todas y a todos quienes producen conocimiento científico, conocimiento académico en las universidades nacionales, a participar que es a traducir muchas de nuestras investigaciones en propuestas de lineamientos de políticas públicas pensando en una Argentina de largo plazo. No solo propuestas, ni principalmente propuestas para el día de mañana, sino tratando de imaginar una Argentina de acá a 10 años, a 20 años, pensar una construcción sostenible en todas las dimensiones de esa Argentina. Así que para nosotros es muy importante que ustedes puedan participar, que puedan hacer ese trabajo, que implica mucho compromiso, que puedan enviar sus propuestas, participar en las reuniones que hay en cada una de estas universidades, en cada una de nuestras universidades y en términos generales en los 19 ejes que vamos a hacer todos los foros sobre cada uno de los temas en todo el país. Así que, bueno, es esa la invitación. Creemos que eso nos puede nutrir de otros horizontes de futuro, de otros conocimientos para poder ir construyendo colectivamente esos futuros y que el conocimiento universitario entonces va a estar haciendo un aporte fundamental para la construcción de esos horizontes de la Argentina que necesitamos y que queremos. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por enviar sus propuestas, tanto respecto a estos 19 temas como también propuestas sobre otros temas que podamos abordar en el año 2021. Un gran saludo. Nahuel Sosa, soy uno de los integrantes de Argentina Futura, soy sociólogo, docente en la Universidad de Buenos Aires y abogado, y participo también del equipo de investigación del Gino Germani acerca de problemáticas de seguridad democrática. Argentina Futura es un programa que depende de Jefatura de Gabinete de la Nación, que previamente se llamaba Argentina 2030 y con el nuevo gobierno no solo se decidió cambiar el nombre en términos semánticos y poner la Argentina Futura, sino que también tuvo entre sus objetivos tener un enfoque renovado, un enfoque novedoso, con la idea de pensar que el futuro no es lo inesperado, no es la incertidumbre, porque a veces pensar que el futuro es lo inesperado o es la incertidumbre supone una idea de ganadores y perdedores, de éxito, de fracaso, porque detrás de eso muchas veces viene la idea de quienes se adaptan y quienes no se pueden adaptar a esa incertidumbre. Por el contrario, la propuesta desde el programa es pensar que el futuro es una construcción colectiva, que tenemos derecho al futuro, tenemos derecho incluso a desear ese futuro. Y por lo tanto, si la premisa es que el futuro es una construcción colectiva, es importante que todos los actores sociales puedan ser parte de esos debates, puedan ser parte de esa síntesis y puedan tener derecho a imaginar cómo debe ser su futuro. En ese sentido es que Argentina Futura tiene de alguna manera el objetivo
de lograr encuentros y puntos de intersección entre la comunidad, entre la sociedad civil, entre lo que comúnmente solemos llamar como participación ciudadana, es decir, ser un espacio abierto en el cual los distintos sectores que hoy componen nuestra sociedad puedan tener un diálogo sobre ese futuro. Y también es un espacio que se propone intervenir, es decir, poder tener una mirada crítica respecto a lo que hay que hacer y sobre todo poder planificar, poder pensar, algo que para nosotros y nosotras creemos que es clave tener una mirada estratégica y que como Estado, sobre todo, podamos desarrollar de forma transversal en todas las áreas que componen esto que hoy llamamos Estado argentino, una mirada estratégica y una mirada de futuro. Entonces ahí hay dos claves, cómo podemos desarrollar, cómo podemos aportar desde el pensamiento científico, desde el conocimiento universitario, desde nuestras disciplinas, a desarrollar una estrategia que nos permita tener un futuro de equidad, un futuro de igualdad, un país que interviene sobre los temas geopolíticos más trascendentales y a su vez cómo hacemos que esa discusión, esos debates puedan ser lo más amplio posible, lo más democrático posible y que puedan formar todos los actores sociales que desarrollan prácticas cotidianas en nuestro país. En este caso, lo que hicimos hoy es un acuerdo entre Argentina Futura y el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, ¿sí? Como ustedes bien saben, lo integran más de 57 universidades nacionales, y con el auspicio de las Naciones Unidas, de la ONU, para poder hacer esto que denominamos el Foro Universitario del Futuro, en el cual principalmente docentes, investigadores y estudiantes avanzados se proponen discutir sobre 19 ejes temáticos. Como todo eje temático siempre es un recorte y nos han quedado ejes muy importantes que todavía no lo pudimos hacer en esta primera etapa, pero que sin embargo lo vamos a hacer en la segunda etapa. Hoy nos toca el eje democracia y participación, que va a estar a cargo de Sebastián Barros, docente, investigador del CONICET, profesor universitario en la Universidad Nacional de la Patagonia y politólogo. Así que, bueno, un poco la dinámica, Sebastián va a estar coordinándolo, digo, la idea es poder discutir una hora y media, dos, poder después hacer uso de la palabra con un tiempo en la medida de lo posible que no se exceda de los 4 o 5 minutos para que puedan participar. También agradecerles a quienes han escrito al mail, hemos recibido las propuestas, a Leonardo Farías, a Diego Somoza, a Roberto Follar y otros mails que también nos fueron llegando hoy con propuestas, así que muchas gracias por tomarse el tiempo de enviar las propuestas y obviamente que va a estar el espacio para que la puedan desarrollar. Y la idea es que todo lo que vayamos discutiendo en estos 19 foros va a haber un registro, no solo audiovisual por lo que estamos haciendo en este momento, en este sistema web, sino que también pueda quedar un registro académico y se pueda construir un gran documento del futuro. Es decir, que con todos estos diálogos, todas estas conversaciones que fuimos teniendo, podamos tener un documento del futuro en el cual se plasme por lo menos los ejes estratégicos para nuestro país en los próximos 10, 20 años. Así que sin más, agradecerle enormemente a Sebastián Barros por poder estar hoy acá y poder coordinar esto y a todos los que están participando. Y bueno, estamos a disposición para lo que haga falta. Sebastián, es todo tuyo la palabra y la jornada. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, gracias Nahuel por el comienzo. Gracias a todas las personas que se conectaron hoy y que enviaron propuestas también. La idea que yo tenía para comenzar a trabajar hoy depende mucho de los ejes que nos enviaron desde el programa Argentina Futura para estructurar los foros. Creo que eso está bueno porque así los foros pueden tener más o menos cierta consistencia y homogeneidad. Imagínense que si nuestro tema, democracia, o el tema que estamos tratando hoy, democracia y participación, es lo suficientemente general como eh, correr el riesgo de no decir nada ni sintética ni con precisión, cuando uno toma el conjunto de los tópicos que presenta el programa para discutir, eso se profundiza. Entonces, que tengan cierta
homogeneidad en el funcionamiento es sumamente positivo. Como persona que va a estar a cargo de la moderación, lo que voy a tratar de hacer es presentar 4 ejes. Los ejes eran más propuestos, pero los 4 que me parece que sería central charlar hoy. Que podamos charlar sobre las propuestas que ya se incorporaron a través del formulario de Google que teníamos para hacerlo, y luego tratar de sistematizar esos 4 puntos o 4 ejes en algún tipo de informe que ya será accesible al resto de las personas que participaron y que no en esta instancia. Entonces, los 4 ejes que me parece interesante que podríamos charlar en relación a democracia y participación son, primero, la idea de tener un diagnóstico prospectivo, ¿no? A futuro, como bien el programa indica, pero que se puede resumir en una pregunta, creo, que abriría las puertas para charlar esa posibilidad de hacer algo prospectivo. Y bueno, ¿qué puede pasar? Digamos, sería la pregunta, ¿qué puede pasar si no hacemos nada al respecto de pensar, reflexionar, precisar nuestras prácticas, tratar de sistematizar el conocimiento que nosotros producimos en las universidades públicas o no, etcétera? ¿Qué puede pasar si no hacemos eso, ¿no? Me parece que esa pregunta resume un poco la posibilidad de hacer un diagnóstico, decir, bueno, sabemos que algo está pasando, pensamos que a futuro pueden llegar a pasar ciertas cosas. En base a eso que pensamos que puede llegar a pasar, si hacemos o no hacemos algo, puede llegar a cambiar ciertas circunstancias, ¿no? Entonces esa sería la primera pregunta para comenzar. ¿Qué puede pasar si no hacemos nada en relación a nuestras, no reflexionamos sobre nuestras prácticas alrededor de la democracia y la participación? El segundo punto, que el otro eje que el programa proponía, era ciertas propuestas de lineamientos de políticas públicas, ¿no? Es decir, no quedarnos en ese qué puede pasar si no hacemos nada, sino también pasar a un momento propositivo. Es decir, bueno, en base a que queremos o no queremos que suceda esto que puede pasar si no hacemos nada o hacemos algo, es decir, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué sujetos están involucrados en esas formas de hacer que proponemos, ¿no? ¿Qué ejemplos podemos dar de otras experiencias históricas más o menos cercanas a nosotros en términos de espacio y tiempo sobre esos lineamientos de política pública? ¿Qué podemos proponer en base a eso que queremos que pase? No tan sorpresivamente, a veces esa es una de las cosas que más nos cuesta pensar desde ciertos niveles de reflexión en el conocimiento universitario, ¿no? Es decir, bueno, está bien, tenemos un diagnóstico, probablemente tengamos una mirada de lo que puede pasar si no hacemos nada, de qué queremos que pase y qué no queremos que pase, pero al momento propositivo, es decir, desde mi punto de vista hay que hacer tal o cual cuestión, a veces quedamos, nos quedamos cortas, ¿no? El tercer sería pensar la implementación de esas propuestas de lineamientos. Es decir, ¿qué políticas públicas implementar? ¿Cómo pensar el funcionamiento estatal alrededor de esas propuestas de lineamientos? Otro eje que trata sobre federalismo en Argentina. Hay otro foro, perdón, que trata sobre federalismo. Hay otro foro que trata sobre capacidades estatales. Creo que allí es donde, digo, esos son los dos que me acuerdo en este momento. Probablemente haya otros de los 19 que no esté mencionando y que también tengan cierto registro muy cercano al nuestro y sobre todo que existan posibilidades de transversalidad interesantes, ¿no? Pero bueno, ¿cómo pensar la implementación de esas propuestas que vamos a reflexionar alrededor de la democracia y la participación? No sé, por ejemplo, una propuesta de las que ya se enviaron menciona la idea de el acceso a la información pública. El acceso a la información pública de parte del Estado como parte de
de todo el aparato mediático que nos provee constantemente esa información. Bueno, muy bien. ¿Cómo vamos a pensar desde el Estado la implementación de políticas públicas en relación a ese acceso a la información? Otras propuestas están vinculadas a la conectividad y a lo relevante hoy, sobre todo en esta situación de pandemia, de la conectividad para pensar la ciudadanía, cómo informarse en un contexto como el que tenemos hoy. Otro sobre política popular. Bueno, está bien. ¿Cuáles son los niveles de gobierno donde se pueden pensar estrategias de participación específicas para ciertos sectores? ¿Vale la pena pensar esa forma de participación de ese tono específico? ¿O el tono estatal debe ser más homogeneizante y dar cuenta de generalidades? Y por último, ¿cómo institucionalizar esa implementación? Es decir, ¿cómo lograr, digo, ahí quizás la institucionalización puede estar más vinculada a la idea de normatividad, de cómo normativizar esa implementación. Sin embargo, también creo que sería interesante pensar cómo se sostienen en el tiempo esa implementación, ¿no? Cómo lograr que se sedimenten ciertas prácticas alrededor de la democracia y la participación que nos permitan pensar en una institucionalización que no pasa solo por la canalización normativa, sino que institucionalice ciertas prácticas en un mediano plazo. Creo que por eso también es importante pensar cierta transversalidad con otros de los foros que vamos a estar teniendo acá. Entonces, bien, otras de las propuestas hablan sobre presupuestos participativos, otras sobre participación de pueblos originarios, pueblos indígenas. Es decir, hay una serie bastante heterogénea de cuestiones que creo que lo que podemos charlar hoy es precisamente cómo sistematizarlas, si se puede en estos 4 ejes que yo mencionaba recién, puede haber otros ejes, obviamente, así que, si les parece, a partir de ahora somos todos oídos. No sé quién quiere comenzar, yo les voy... no sé si aquí, Nahuel, hay que dar la palabra o las personas ya encienden su micrófono y hablan, no sé bien cómo. Es flexible, sí, de acuerdo a cómo vamos haciendo, pero por lo que estamos tratando es de que, bueno, Roberto, si vos hay alguien que vos hayas invitado antes en especial que tuviera que decir algunos ejes que ayuden a disparar la conversación, aprovechar eso, y si no, la idea es que van pidiendo por el chat, ¿sí? Y a medida que piden por el chat, la idea es que cada uno y cada una pueda tener una intervención de aproximadamente 5 minutos. Pedimos esto de especial énfasis primero para que puedan hablar todos y todas, después en todo caso si esa persona quiere volver a intervenir, lo vuelve a hacer, pero así lo hacemos un poquito más interactivo. Bien. No, yo no invité a ninguna persona especialmente a que hable. Sí podríamos invitar a las personas que ya presentaron propuestas a que utilicen esos 2 o 3 minutos para presentar en general ese diagnóstico, cuál es la propuesta de política pública, para que ya comencemos a charlar, si les parece, sobre esas cuestiones más precisas. No sé, ¿a quién le gustaría comenzar? Roberto levanta la mano. Bueno, perfecto, Roberto, gracias. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Sí, perfectamente. Gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Lo que yo en este caso había enviado tiene que ver con cierto secuestro de la democracia, así lo escribí yo en un artículo en página 12 hace un par de años, que ha sido producido por el lawfare. Es decir, se vota una cosa, pero el establishment
tiene hoy modos de intervención que son completamente ajenos a la soberanía popular y al ejercicio natural del poder del Estado. Entonces nadie eligió a los dueños de los medios, pero estos operan con muchísimo peso, en consonancia con un sector del Poder Judicial que entre ambos han ayudado a proscribir a Correa en Ecuador, a Evo en Bolivia, que han intentado hasta proscribir a Arce, el nuevo candidato del MAS en Bolivia, que han colaborado al golpe de Estado en Bolivia, la prisión de Lula en Brasil. Es decir, es un solo libreto enviado desde Washington y que secuestra la democracia a partir del peso, sobre todo, de los medios que hacen campañas interminables, casi infinitas. En relación con esto, que es muy difícil de resolver, justo posteriormente, el día posterior a que yo hice la propuesta, apareció el NODIO como un nuevo organismo planteado por el gobierno nacional que va en la dirección de lo que yo propongo, pero es bastante menos de lo que uno podría todavía proponerse. La idea es hacer frente a este hecho de que hoy los medios no son la prensa el cuarto poder, sino a menudo el primero, dado el peso que los medios tienen hoy en la configuración de opinión pública, el hecho de que están 24 horas, de que no son los mismos medios de cuando yo era niño. Entonces, hacer un organismo que sea estatal, no gubernativo. Es decir, cuando la pelea es entre gobiernos y medios, siempre ganan los medios, porque los gobiernos quedan deslegitimados como parciales, etc. Entonces, crear un organismo estatal no gubernativo con personas un poco estilo la Comisión del Nunca Más, es decir, personas de probada calidad moral, capacidad intelectual, básicamente expertos, universitarios, etcétera. Habría que fijar las condiciones para su elección. Lo cierto es que tuvieran cada uno de ellos a cargo el análisis de las noticias que aparecen en diferentes medios, sin tocar en absoluto, como tampoco lo hace el NODIO, tocar la libertad de expresión. Cada uno puede decir lo que quiera, pero sí después sí se puede decir sobre lo que ellos han dicho. Y en ese sentido, cuando hay falsedades abiertas, cuando hay deformaciones extremas, etcétera, bueno, pudiera haber la posibilidad de, por un lado, registrarlos sistemáticamente y por otro lado, exponerlos públicamente por los medios a toda la población. Y por último, en su caso, tener capacidad sancionatoria con multas, con eventuales suspensiones o lo que fuera, de acuerdo a la gravedad de lo que suceda. Por supuesto que sé que difícil es esto, ya apareció la AREPA criticando al NODIO de una manera espantosa. Por supuesto, todo lo que se haga, ellos dicen que es un atentado a la libertad de prensa, pero en realidad cuando la dictadura, los perseguidores tenían el apoyo de estos sectores, ¿no? Es decir, estos sectores no pelearon por la libertad de prensa, lo fuimos los del campo popular, los perseguidos y los que sí defendimos la libertad de prensa cuando esta efectivamente está comprometida, no ahora. Así que esa es la idea, dicha en términos rapidísimos, pero hay que ponerle algún coto democrático y con personal capacitado y comprobada neutralidad en el mejor sentido, ¿no es cierto?, en sus funciones, con un organismo de ese tipo, a la omnipotencia y la impunidad sistemática con que actúan los medios y con que secuestran efectivamente gran parte de la democracia actual. Eso sería la presentación, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Roberto. Entonces, la propuesta sería la creación de un organismo de control, ¿no? Y de registro y control de qué, digamos, de qué parte del funcionamiento de los medios. ¿Cómo operaría eso? Digo, porque ahí también hay un riesgo que nosotros de proponer una política pública de control mediático que después tenga una contracara sumamente autoritaria y de control de aquello que puede decirse. ¿Cómo evitaríamos, digamos, ese riesgo? Ahí, no, ahí estás sin micrófono, Robert. Ahí sí.
has usado la palabra control, Sebastián. No, yo no usé esa palabra. No, nada de control. Esto no es ningún control. Pueden decir lo que se les ocurra. El tema es, sí, de análisis de lo que se diga y bajo una reglamentación fehaciente, pública, ¿no es cierto?, que establezca bajo qué condiciones una noticia es falsa, bajo qué condiciones una noticia es una falsedad. Se suele decir una mentira, pero bueno, mentira es cuando se hace a propósito. A menudo la hacen a propósito, pero no vamos a discutir eso. El tema es si son falsas o no. Y cuando algo es una falsedad o cuando es una deformación extrema, digamos, ¿no? Esto ya es más difícil de definir, pero habría que establecer también sus términos de una manera fehaciente. No, control ninguno. No, se trata de análisis de lo que sucede. Es un observatorio de medios. Ahora sí, cuando hay extremo modo de mal utilizar los medios para manipular la opinión pública con noticias falsas o con deformaciones extremas de la noticia, bueno, creo que cabe la posibilidad entonces al Estado de primero analizarlo, segundo, publicar el análisis, que hasta ahí no hay la menor tangibilidad a lo que hagan los medios, pueden seguir haciendo lo que quieran. Y eventualmente yo sí creo que corresponde, cuando hay violaciones flagrantes y reiteradas y demostradas de lo que corresponde, en fin, de la verdad, bueno, en esos casos sí puede haber un tipo de sanción, pero es un organismo estatal no gubernativo, ¿no? De modo que, y configurado por figuras que no pueden ser puestas simplemente por un gobierno, tendría que establecerse cómo sus periodos son distintos a los periodos gubernamentales y demás, para crear clara independencia de los gobiernos de turno, ¿no? Sí, eso estaba en la propuesta que vos enviaste, digamos, ¿no? O sea, había ciertos lineamientos. Bien, un observatorio de medios sería la palabra, sí. Es verdad que no usaste la palabra control. Perfecto. Pero, aunque control va a ser la respuesta de ADEPA, por ejemplo, ¿no? Ni No, digo, hablar. una de las cosas que también tenemos que pensar es decir, bueno, ¿cuáles son los sujetos que están comprometidos en la implementación de esas políticas públicas que queremos pensar? Y bueno, evidentemente un actor muy importante dentro de este tipo de propuestas de un observatorio de medios van a ser los propios medios de comunicación, ¿no? Es decir, que creo que también deberíamos pensar ese tipo de reacciones, ese tipo de incorporación y cómo sumar, digamos, esa participación en pos de una lectura más, una política más democrática en relación a eso, ¿no? Seguro, ¿no? Pero tiene algo de lo que es el cascabel del gato, ¿no? O sea, ¿quién le pone el cascabel? Porque el tema es cómo hacer que no haya ciertos excesos que hoy son cotidianos, permanentes, reiterados y erosionantes, ¿no? De la democracia, ¿no? ¿Cómo hacer para ponerles un límite razonable? Y obviamente quienes están acostumbrados a la impunidad no quieren tener ningún límite, de modo que lo más esperable es que para poder modificar la situación de los medios haya que plantearlo previendo una inevitable reacción adversa de la mayoría de los medios. Por supuesto que eso se puede atenuar, se puede establecer los modos, las negociaciones previas del caso y demás. Me parece que habría que tener prudencia en ese sentido, ¿no? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario sobre esto que acabamos de charlar, etcétera? ¿Alguna contribución? ¿Será que está clarísimo? Bien. Una de las cosas que yo mencioné al principio y que también estaba incluida en otras propuestas es la idea de acceso a la información. Digo, que no está, no es totalmente lejana a lo que está diciendo Roberto, en tanto la idea de que una ciudadanía informada en un sistema democrático se informa a través del funcionamiento libre de los medios de comunicación, digamos que la democracia liberal nos muestra como horizonte, el acceso a la información también está vinculado con ese funcionamiento
mediático. Había dos propuestas vinculadas a eso, una con la posibilidad de generar foros de participación ciudadana a nivel local. Era una propuesta de la Universidad Nacional de Misiones, si mal no recuerdo, ahora lo confirmo, y fíjate, a ver, vos, Nahuel, quizás tenés el archivo ahí a mano y lo podés confirmar, creo que de la Universidad Nacional de Misiones. Y otra de las propuestas eran en relación al vínculo de la Universidad de La Rioja, era esta, eso estoy seguro, al vínculo entre conectividad y ciudadanía, digamos, de cómo hoy es central resolver algunos problemas de conectividad para que la ciudadanía pueda acceder a esa información pública, pero también información cotidiana en relación a lo que después va a optar, a opinar, etcétera, políticamente. No alcanzo a ver si las personas que hicieron esas propuestas están presentes y pudieron sumarse a esta, si pudieron conectarse acá, pero si no, podríamos pasar a charlar sobre esas propuestas. ¿Están acá? ¿Vos tenés idea, Nahuel? Sí. Diego Somoza es uno de los colegas que había hecho la propuesta, que era de la Universidad de Misiones. También la habían hecho Natalia Álvarez Gómez, de La Rioja, y Mercedes Barros, de Bariloche, ¿sí? de CONICET había mandado una propuesta. Y Virginia Manzán, ¿sí? de Antropología, de Buenos Aires, también de CONICET. Bueno, no sé si están por acá o no. Si quieren, está el espacio abierto, y si no, quienes no hayan mandado propuestas, pero igual quieran decir unas palabras, está abierto el debate. Hola, buenos días. Sebastián, Buenos días. ¿puedo venir? Sí, claro. Hola, Gabriela, buen día. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Sí, bueno, yo no tengo demasiado que decir sobre ese punto. Yo no envié propuesta, de manera que voy a plantear un poco lo que puedo decir en este foro, y en todo caso después hacer la propuesta formalizada en el formulario. A ver, hay dos cosas ahí. Hay una ley de acceso a la información pública, ¿no? Digamos, y que incluso ha sido buena porque en muchos casos a los investigadores nos ha ido bastante bien, digamos, ante pedidos de información pública de determinadas políticas públicas para poder hacer investigación. Digo, hay una base sobre la cual trabajar en ese sentido. Y en relación con la conectividad, digamos, yo no tengo demasiado conocimiento sobre el tema, pero digamos, no sé si es una cuestión por ahí más técnica o es una cuestión que deberíamos trabajar desde el punto de vista de la participación ciudadana, que es el punto que yo quiero plantear. ¿Por qué, digamos? En primer lugar, porque, bueno, como sabemos, las democracias no son solamente meramente representativas hoy en día, es decir, la participación o la expresión de preferencias ciudadanas exceden la representación y exceden las posibilidades de nuestros partidos y nuestros movimientos de expresar esas preferencias, con lo cual, digamos, tanto por este tipo de razones como por otra razón creo que fundamental, que es el interés social que en muchos temas hay, digamos, de participar en, bueno, básicamente el diseño de políticas públicas. Creo que por las dos razones tenemos que pensar en la participación ciudadana como un elemento fundamental de las democracias contemporáneas, de la nuestra en particular, y pensando en la participación ciudadana como un traspaso de poder, ¿no? Es decir, como el traspaso de poder a los ciudadanos y ciudadanas en relación con determinadas políticas públicas que, digamos, que podemos conversar, digamos, si esto deberíamos pensarlo en relación con algunas políticas en particular, digamos, pero pensando la participación ciudadana en el sentido de que
esto tiene, digamos, un efecto importante en términos de traspaso de poder, porque, bueno, algunas decisiones no están siendo discutidas suficientemente y creo que sí hay un interés social en hacerlo. Por supuesto, en algunos temas, estoy hablando desde mi experiencia de investigadora, digamos, de trabajo con algunos temas. Ustedes saben que en los temas ambientales, digamos, hay un déficit de participación institucionalizada, es decir, hay mucha participación informal, hay mucho deseo de participar. En general, la participación se genera de manera contenciosa, pero no, digamos, no está siendo lo suficientemente fuerte el Estado en generar instancias de participación sobre temas que tienen que ver con bienes comunes, ¿no? Porque también la idea de bienes comunes ha hecho fortalecer o ha hecho, digamos, que tengamos que repensar nuevamente la cuestión de la participación ciudadana en torno a lo común. Hay otros, hay, digamos, temas más sectoriales o políticas sectoriales, por ejemplo, vivienda, ¿no? Donde me parece que hay una inversión normativa enorme, tenemos muchísima normativa súper de avanzada y sin embargo tenemos problemas enormes de vivienda y eso también requeriría que los interesados y los afectados pudieran discutir sobre, digo, estoy diciendo como puntos que me parecen donde la participación ciudadana, digamos, puede fortalecer áreas de políticas, pero me parece que es otro de los grandes paquetes donde la participación ciudadana tendría, digamos, mucho que decir en este sentido. Sobre cómo implementar este tipo de políticas, bueno, hay muchas maneras. Creo que como se mencionó por ahí creo que salió lo del presupuesto participativo. Nosotros tenemos políticas participativas en la Argentina, de hecho tenemos los presupuestos participativos municipales, pero creo que, digamos, sobre esas propuestas se podría trabajar el fortalecimiento. Creo que Brasil 80s, 90s ha sido como un faro en, por ejemplo, tanto la idea de los consejos sectoriales, que son consejos temáticos. Sí, por ejemplo, se podría trabajar sobre la idea de consejos sectoriales y también sobre, por supuesto, la idea de participación ciudadana en estos digamos, en estos diseños de participación más parecidos a los presupuestos. Hay muchas cosas para hacer ahí, desde las campañas de participación, o sea, cómo el Estado tiene que tener un interés en abrir la participación ciudadana, porque sin ese interés ya sabemos que, digamos, es bastante difícil. Ahí se pueden hacer muchas cosas, es decir, campañas, pensar en formatos participativos en diseños. En algunos casos esos diseños ya están en las leyes. Por ejemplo, en ambiente tenemos un montón de diseño, digamos, de participación, que en algunos casos funcionan, en otros casos no funcionan. Pero creo que yo, en relación con el último punto que planteaba Sebastián, es decir, bueno, cómo pensar que estos diseños se traduzcan en prácticas efectivas, creo que en este caso hay una cuestión que nos ayudaría mucho, que es el interés social. Yo creo que hay mucho interés de parte de la ciudadanía de tener una voz, de participar en algunos temas que hoy nos ocupan, digamos, realmente porque son temas candentes y súper importantes, como por ejemplo los temas que tienen que ver con recursos naturales, con ambiente, etcétera, pero también con otros, digamos, no dejaría, digamos, afuera otros temas, y creo que también esto cruza un poco lo que se decía antes, digamos, temas de federalismo, capacidades estatales, en fin, pero iría por el lado más bien de pensar temas y diseños, digamos, de participación ciudadana en relación con algunos problemas que tenemos que enfrentar de manera democrática, la Argentina actual, y que me parece que, digamos, que pueden ser un poco la base para pensar este tema. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Bien. Y digo, una pregunta, Gabriela. Para pensar esas políticas en un mediano plazo, ¿no? De aprovechar ese interés por participar, mejor hacerlo de forma más sectorial, como decías recién, trayendo el ejemplo de Brasil, decir, bueno, a ver, fomentar esa participación en temas específicos como temas ambientales o temas de vivienda, etcétera, etcétera, o se podría pensar de una forma más general ese abrir el Estado a la participación ciudadana y a incorporar ese interés social.
Ahí me parece que en los temas de vivienda creo que, bueno, todos sabemos que hay un déficit de vivienda social en la Argentina, ¿no? Y que es algo que gobierno tras gobierno, digamos, sigue pendiente, solucionar el tema de la vivienda. En ese sentido, nuestros marcos normativos cambiaron, no pensamos la vivienda como antes. La vivienda no es un derecho vinculado a la capacidad de renta de las personas, digamos, o que esa persona esté inserta, digamos, en el mercado formal de trabajo. Estamos pensando la vivienda como un derecho fundamental. Entonces, eso creo que, y de hecho en toda la legislación que tenemos de los últimos años aparece esta noción, ¿no? Del derecho a la vivienda, y tenemos marcos normativos súper robustos, pero después eso no se aplica. Y creo que ahí tiene que haber un empuje, digamos, un empuje de estas normativas para que efectivamente se implementen a partir de, sí, de foros, digamos, de estrategias de participación ciudadana donde los interesados tengan, digamos, una voz. Creo que las tomas nos están, digamos, dando cuenta de que efectivamente acá no hay participación de los afectados en relación con las políticas de vivienda a nivel, digamos, local, provincial. Es decir, creo que hay una urgencia ahí de pensar cómo construimos de manera, digamos, cogestiva vivienda, incorporando a los afectados en la toma de decisiones y en los plazos y en las formas como esto se va a llevar adelante. Por otro lado, porque además se sabe que las viviendas que se reclaman son viviendas que, digamos, se entienden todavía en el marco de, la idea de progreso que también los sectores, digamos, que quieren acceder mantienen, la idea, digamos, de que, bueno, todos están dispuestos a pagar, etcétera. Creo que hay un montón de cuestiones que nos ayudarían, digamos, a encontrar caminos en ese sentido. Y por otro lado, hay temas que por ahí sí son más transversales, o sea, son más de participación ciudadana. Los temas ambientales creo que son prácticamente transversales, porque sí, nos afectan territorialmente y nos afectan también en la discusión acerca de, bueno, el manejo de los recursos naturales, ¿no? Creo que es un tema ese, lo tendría que pensar, digamos, mejor, pero creo que hay como dos, uno podría pensar políticas sectoriales o bueno, si considera que el ambiente es una política sectorial o debería ser pensada sectorialmente, por ahí se podrían hacer foros sectoriales o formas, digamos, habría que mirar bien, digamos, cuánto es sectorial y cuánto es, por ejemplo, en Brasil, la salud, por ejemplo, estaban los consejos de la mujer, los consejos de la salud, o sea, temas que por ahí nosotros hoy consideraríamos más universales, eran temas sectoriales, pero quizá por una cuestión también de cómo se pueden trabajar los temas, más que por el hecho de que sean, digamos, o sectoriales o transversales, ¿no? Gracias, Gabriela. Bien, ¿alguien que quiera sumar algún comentario a esto que charlábamos? Creo que la idea de participación en foros va sedimentándose como una manera relevante de abrir el estado de interés por la participación, ¿no? Ay, Lucas Cristel, Sebastián. Bien, sí, Lucas Cristel. Bueno, muchas gracias. Soy Lucas Cristel de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM. Bueno, aprovecho y complemento algunas cosas de los que dijo Gabriela. Bueno, que venimos trabajando juntos hace mucho tiempo. Y me parece que quiero como complementar un par de cosas vinculado a lo ambiental y también vincularlo con algunas cosas que ya se habían planteado con respecto a la participación y también con algo que no es estrictamente lo mismo, pero con algo que mencionó Roberto al inicio, ¿no? Yo creo que esto que marcaba Gabriela de el énfasis o la petición de participar, digamos, me voy a restringir, perdón, pero a lo ambiental porque es lo que vengo trabajando en el último tiempo y entonces me parece que, bueno, voy al menos tratar de aportar desde ese lado. Pero me parece que la cuestión de lo ambiental no es un tema menor, que como bien dijo Gabriela, es un tema transversal que atañe a la situación de la Argentina, pero también de toda la región, ¿no? Y entonces me parece que creo que es necesario generar un compromiso muy valedero
de qué hacer realmente con eso en términos de participación, en términos de democracia y en términos de que la gente realmente pueda definir su propio destino, ¿no? Y me parece que hay dos cosas, hay dos grandes desafíos que atraviesan de manera transversal la cuestión de democracia y ambiente, que obviamente esto no implica que no pueda tener su correlato en otros ejes, pero que es que la situación de la democracia actual, creo que es como en sus términos más tradicionales, no está pudiendo resolver o no está pudiendo brindar respuestas a dos cuestiones particulares de la temática ambiental que creo que son necesarias de encontrarle las respuestas, y por eso espero que, digamos, tanto en el eje de democracia como en el eje de ambiente, se pueda por lo menos empezar a arrojar luz, que tiene que ver de cómo lidiar con la interjurisdiccionalidad del problema ambiental y cómo lidiar con la intergeneracionalidad de las problemáticas ambientales. Es decir, básicamente, ¿quién tiene derecho a definir sobre las cuestiones ambientales, ¿no? Pensando estas cosas de que hay un componente local, digamos, un sufrimiento ambiental de determinadas poblaciones que tienen efectivamente un reclamo completamente valedero, pero que después, digamos, ahí habría que pensar, no sé, en cuestiones de escala, ¿no? Digamos, cómo las cuestiones ambientales llegan a los distintos territorios y quiénes pueden definir, o sea, básicamente sería quiénes tienen derecho o tenemos derecho a definir sobre el destino de las problemáticas ambientales, que obviamente está también atañado a la cuestión productiva. Y la otra gran cuestión que me parece que también en algún momento sería importante empezar a al menos pensar y teorizar, tiene que ver con la cuestión intergeneracional, es decir, cómo incluimos el derecho, que incluso es un derecho constitucional, de las próximas generaciones a gozar de un ambiente saludable. Es decir, ¿cómo lo metemos en la discusión? Porque me parece que no podemos solamente pensar en que tenemos que definir una situación del mundo actual, del día a día, y dejar de lado el enorme desafío de pensar en las próximas generaciones. Y eso es algo muy propio de los derechos ambientales, pero que también, digamos, en la idea de ponernos a pensar una idea de país, creo que es necesario, digamos, incluir esta mirada intergeneracional en otras temáticas. Pero yo creo que en el ambiente es emblemático. Y vinculado a esto, quería decir dos cosas más sobre la cuestión ambiental que me parece interesantes, por lo menos como para ponerlas sobre la mesa, y que tiene que ver con qué hacemos con los riesgos y qué hacemos con la información ambiental, un poco en términos de lo que se planteaba antes de la participación ambiental, ¿no? Y el acceso al conocimiento. Y es muy emblemático que las disputas ambientales, esto que bien Gabriela decía, que en general toman matices más de índole contencioso, muchas veces hay dos grandes coaliciones en disputas que afirman cosas totalmente contrarias, ¿no? Es decir, vamos a un caso específico y emblemático, el derrame de solución cianurada en el río Hachal. Hay informes de una universidad y de otra universidad que se contraponen totalmente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lidiamos con ese desafío que tiene que ver con el acceso a la información pública, pero que tiene que ver también con un tipo de conocimiento técnico que es muy difícil abarcar para el ciudadano común que efectivamente quiere participar? Entonces, muchas veces creo que es necesario pensar, digamos, ver la forma de que efectivamente no se utilicen estos dos grandes cúmulos de conocimiento, de opiniones para reforzar posiciones previas, posiciones antagónicas que hacen que, bueno, la posibilidad de diálogo sea completamente obturada, ¿no? Porque hay un conocimiento técnico muy, muy específico y que además contrapone y refuerza posiciones antagónicas. Y vinculado a esto, acceso a la información y participación, creo que en algún sentido el rol del Estado va a tener que ser construir confianza en esas herramientas institucionales. Porque en los conflictos ambientales de las últimas décadas, de manera sistemática, creo que el Estado en las distintas provincias, en las distintas jurisdicciones y en las distintas gestiones, sistemáticamente ha atentado contra la confianza, ¿no?, de la ciudadanía en algún tipo de avance y finalmente algún retroceso en términos de leyes, en términos de participaciones, en términos de proyectos que se logran frenar y cambia la gestión y tratan de avanzar nuevamente con algo que ya la ciudadanía se expresó. Entonces, ¿cómo hacer para lidiar, bueno, con estas dos cosas que decía, ¿no? Brindar información realmente
fidedigna desde lo técnico y que la gente pueda desarrollar confianza en eso que se está presentando. Y además, cómo el Estado construir confianza en esas herramientas institucionales de participación que de alguna u otra manera estamos tratando de pensar en este espacio. Era eso, gracias. Bien, sí, Lucas, eso digo, está vinculada a esa idea de institucionalización de la que hablaba al final. Es decir, la confianza es lo que va a permitir sedimentar ciertas prácticas. Aprovecho a leer, Leonardo Jacus manda por el chat porque no tiene buena conectividad y está vinculado a esto que mencionaba recién Lucas. Respecto a la participación, Leo, como eje del presente encuentro, me gustaría proponer desde el ámbito donde me desempeño, ambiente y desarrollo sustentable, diseñar instrumentos administrativos que garanticen la participación social en proyectos ambientales, que eviten la intervención del Poder Judicial en instancias de amparo. Estos instrumentos serían nuevas capacidades del Estado para la gobernanza ambiental de proyectos estratégicos. Si bien recientemente fue sancionada la ley nacional que suscribe el Acuerdo Escazú sobre acceso a la información ambiental, participación y justicia ambiental, es necesario que los estados provinciales y municipales cuenten con estos instrumentos. Muchas gracias. Existen experiencias de manejo participativo de áreas naturales protegidas en el país que han dado excelentes resultados en la planificación territorial y la gestión de los bienes comunes. Ahí pide la palabra Paula Isakovich, ahí vamos, y Alejandro Aguad, ahí vamos. Lo que sí me interesaría, si Leonardo podés escribir en el chat dos ejemplos de esos manejos participativos de áreas naturales protegidas que dieron excelentes resultados para que queden registro. Entonces, le doy primero la palabra a Alejandro Aguad y después a Paula. Buen día, Alejandro. Sí, ¿qué tal? Bueno, yo soy Alejandro Aguad de la Universidad Nacional del Extranjero. Me dedico a la filosofía política. No conozco casi a nadie aquí del grupo, salvo a Roberto Polari, y bueno, Sebastián por algunas lecturas. Hola, Roberto. Así que bueno, vale la presentación. Estoy con gente trabajando en casa, no sé si hay demasiado ruido y en cualquier momento me tengo que desconectar, pero quería decir dos palabritas nomás. Tampoco sabía que había un formulario para enviar propuestas. La verdad que he estado, recién conozco un poco el tema del foro. Pero quiero, a la luz de lo que voy escuchando y de una idea que venimos insistiendo desde hace rato ya en nuestros proyectos de investigación y en nuestros debates, creo que un tema central para tratar la cuestión de la democracia, la participación y todos los otros temas que han ido surgiendo aquí es el lugar de la decisión política. Creo que uno de los ejes transversales a pensar, a proponer, a institucionalizar, digamos, formas de transformación de nuestra democracia pasa por tomarse en serio lo que epistemológicamente venimos ya hace tiempo insistiendo, que es tomarse en serio el espacio, tomarse en serio el lugar desde donde interpretamos, vemos y en este caso el lugar desde donde se toman las decisiones. Con esto me refiero no solamente digamos, a que Dios está en todos lados pero atiende solo en Buenos Aires, o sea, no me refiero solo al lugar geográfico Buenos Aires, sino al microclima, al horizonte de comprensión, a las formas de pensar, a las incidencias que tienen los otros poderes fácticos dentro para tomar las decisiones y que es otra de las fracturas o de las grietas que atraviesan los distintos proyectos. Recién se mencionaba dos visiones totalmente contrapuestas respecto del problema ambiental de dos universidades, pero creo que también hay una fractura transversal a todos los temas y a todos los sujetos políticos, que es la de
el etos porteño, para no focalizar, digamos, en los porteños, no estoy hablando de personas concretas, sino de un modo de pensar, de un modo de hablar, de actuar y de valorar, un modo de mirar el país y un modo de mirar los problemas, que es lo porteño, y el resto que es una masa oscura, amorfa, que los porteños llaman el interior. En este foro creo que hay por lo que voy escuchando y por lo que visualizo, creo que muchos de nosotros compartimos esa visión desde otro lugar. Y que me pueden entender qué quiero decir con esto. A mí me parece que no es menor esta cuestión, que viene desde el fondo de nuestra historia, pues para declararnos independientes de toda potencia extranjera tuvimos que trasladar el lugar de la decisión a Tucumán, a la América profunda, a la Argentina vinculada con lo andino, y no la Argentina del puerto que mira hacia afuera. Entonces, para ir sintetizando, un tema central me parece a mí el lugar de las decisiones políticas. Y si en otra época, en segundo lugar, digo, para ir concretizando un poco la idea, si en otra época sacar el lugar de las decisiones de Buenos Aires significaba trasladar la capital, y a pesar de algún intento y de hoy no sé hasta dónde resulta viable y conveniente eso, pero hoy, si algo podemos sacar en positivo de esta pandemia, de esta cuarentena, es la posibilidad de la existencia de este tipo de foros en distintas cuestiones, que creo que deberíamos proponer una especie de institucionalización o sedimentación de prácticas más allá de la pandemia, más allá de la superación de la pandemia, mantener e institucionalizar la participación virtual, digital, que hace posible que personas como las que vivimos en Santiago y vemos el país de otra manera, podamos participar en reuniones sin necesidad de ir a Buenos Aires. Entonces, institucionalizar de alguna manera que determinadas decisiones políticas impliquen la participación federal. Esto tocaría con otro de los foros, como decía Sebastián al principio, pero tiene que ser propuesto también desde el foro Democracia y Participación. La idea de sacar las decisiones de un único lugar, digamos, sacar el lugar de las decisiones de Buenos Aires, que es una Argentina muy distinta al resto, y desde donde se ve la Argentina también muy distinta a como la vemos desde el norte o desde Cuyo o desde la Patagonia. En definitiva, creo que hay que tomarse más en serio la situacionalidad, la espacialidad de nuestras miradas y de nuestras praxis, también de nuestras decisiones y acciones. No es indiferente pensar desde Buenos Aires que hacerlo desde Santiago o desde San Juan. No sé si ha quedado un poco redondeada la idea, pero y la complemento con la parte esta de institucionalizar o normativizar de alguna manera la permanencia de los foros estos virtuales o de la digitalización en los debates y en la toma de decisiones, que nos evitaría todo el trastorno que otras épocas tuvo la idea de trasladar la capital del país hacia otro lugar. Bueno, muchas gracias. Adelanto que en cualquier momento me tengo que desconectar para atender gente aquí en casa, así que pido disculpas por eso. Pero por ahora sigo. Gracias, Alejandro. Sí, se sentía ahí ambuladoras, pero no hay problema, perfecto lo que decías. Sí, ahí digo, me interesaría marcar un punto que probablemente esté en el informe a partir de lo que estamos charlando, ¿no? De cómo hay, digo, así como yo le hacía esa pregunta a Gabriela sobre la sectorialidad o no, también creo que es importante el punto sobre el vínculo nacional local, nacional provincial o incluso al interior de ciertas provincias, como la de Chubut en la que vivo yo, al interior
de la provincia, ¿no? En 300 regiones o comarcas provinciales, el lugar de la capital, el lugar de la producción, etcétera. Como esa dinámica, esas tensiones y ese juego estaban operando. Lugar de la decisión política y sobre todo descentralizar la mirada y la institucionalización de esos foros virtuales entonces. Paula Isakovich, vos habías pedido recién la palabra también. Paula, buen día. Ah, se le está cortando el audio. Ya. Es al mismo tiempo dirigido por Virginia Manzano y al mismo Quizás si apagás, perdón Paula, nuestro quizás si equipo apagás la de cámara se escucha un poco mejor. A ver, probamos. No, de un chat. Dale. Vamos a ver. Bueno, entonces les decía, desde el equipo de la UBA y un equipo que coordino en la Universidad de José C. Paz, venimos estudiando etnográficamente hace más de 15 años las relaciones entre sectores populares y agentes estatales y advertimos reiteradamente cómo en estas relaciones que se establecen en torno a la implementación de las políticas públicas, sobre todo de políticas sociales, orientadas a trabajadores ocupados, jóvenes, a temas de vivienda, de hábitat, de urbanización. La cuestión de la participación es una cuestión que aparece de manera recurrente desde los años 80, desde la transición democrática, pero que sin embargo, pese a estar contemplada las leyes y dispositivos y políticas y componentes de programas estatales, bueno, no siempre, o más bien con frecuencia, dificulta el cumplimiento de esos objetivos y encontramos algunos nudos, ¿no? Centralmente dos problemas sobre los que queríamos poner una reflexión y alguna propuesta, que son por un lado el problema del lenguaje de la acción política, es decir, de los modos en los que los sectores populares actúan políticamente y los modos en los que son convocados a la participación, cómo estos modos no siempre se encuentran, estos lenguajes de la acción política dando lugar, por supuesto, más bien a que los sectores populares se adecúen a los formatos estatales en la medida de sus posibilidades para poder aprovechar esos dispositivos, aprendiendo a hacer censos, a tasar tierras ocupadas, urbanizadas a lo largo de los años y demás. Aprendizajes de los sectores populares que se hacen necesarios, pero ahí hay entonces un segundo problema que es el problema del reconocimiento de esos conocimientos, del reconocimiento de los sectores populares. Ahí te perdimos, Paula. A ver si podés repetir esta última parte. El reconocimiento en adelante te perdimos un poco. Yo por lo menos no escuché a partir del reconocimiento de los sectores populares, pero no sé el resto, quizás se escuchó. Es el tema de cómo los... No, veo mano que dice no. Si no, bueno, está enviado el formulario, digamos, si no funciona, está escrito. No, lo que decía es que el problema del reconocimiento lo encontramos en la experiencia de sujetos en los territorios que se presentan a sí mismos, que se reconocen a sí mismos como protagonistas de procesos de producción de políticas que se formulan en alguna instancia de gestión y que vuelven a los territorios como dispositivos, digamos, cerrados, ya formulados requisitos de formalidades que pueden terminar limitando la de los mismos sujetos que participaron de los procesos de producción de esos instrumentos estatales. Entonces, encontramos una tensión entre la participación y
lenguajes políticos que terminan operando más bien como dispositivos de control en algunos casos, de regulación de los, o bien dispositivos que no logran ni siquiera controlar, porque no encuentran esos canales al imponer requisitos que para no todas, digamos que no todas las organizaciones que pueden participar de la producción de esos instrumentos logran después acceder a las constancias impositivas, personería jurídica y demás requisitos que suelen imponer las políticas que apelan a la participación. Entonces, un poco nuestra pregunta tiene que ver con esto, con cómo pensar, digamos, cómo nuestra evidencia puede potenciar los esfuerzos estatales y populares invertidos en la producción de políticas públicas en marcos de relaciones históricas en los territorios que sean capaces de reconocer los saberes de los sectores populares, la creatividad y los intereses propios, que además muchas veces en la cuestión de los lenguajes, pero la cuestión de los lenguajes también muchas veces supone una fragmentación de los espacios de participación, los intereses. Esto lo vemos sobre todo en políticas de juventud, no tanto de ambiente. Nos hemos encontrado con esto más bien en los formatos participativos para jóvenes, que se invitan a participar en torno a temas específicos que no son los temas de interés de los jóvenes. Entonces, los formatos participativos que tienen vocación de expresión, también conocimiento de esos que muchas veces se hacen efectivamente. Ese es como nuestro punto de partida, y a partir de ahí nos preguntamos, por un lado, o a la par de la profesionalización de la política, canales de reconocimiento y validación del carácter de productores de conocimiento del sector popular. La validación de los conocimientos populares que se incorporan a la formulación de políticas públicas y que requieren mecanismos de validación que no son los o los de otros ámbitos de producción de saber. Por otro lado, la necesidad de encontrar modos que superan la fragmentación y segmentación sectorial que muchas veces tocan con un modo en que se manifiesta en el marco de una visión integral de la vida, que hace muy difícil en la expresión y la resolución de conflictos en los territorios fragmentar conflictos que son multidimensionales y que encuentran solución en el marco de espacios más integrales. Y finalmente, encontrar modos de la trascienden los lineamientos de formalización accesibles, o bien que acompañen estos lineamientos, estos requisitos jurídicos formales que se imponen a las organizaciones, las condiciones de accesibilidad de esos lineamientos, para que la participación tenga, digamos, algún canal de viabilidad, ¿no? Esto supone un poco, como decía también Lucas, también atender una diversidad de visiones en términos de género y generacionales respecto de las vivencias y las experiencias de la participación. Eso. Gracias, Paula. Sí, se escuchaba un poco cortado por momentos, pero además de haber subido ya parte de lo que vos decías, creo que se entendió la propuesta, ¿no? Bien, bueno, en esa misma dirección iba las propuestas que se presentaron en relación a pueblos indígenas, como también
cómo validar en términos de políticas públicas la incorporación de esos conocimientos, de esas distintas, para hablar rolsianamente, distintas ideas de la vida buena, heterogéneas, ¿no? Muchas veces conflictivas, cómo lograr incorporar esos conocimientos, esos vínculos con el territorio, es decir, toda esa creatividad política que muchas veces la institucionalización, esta de la que yo mismo estaba hablando al principio, la implementación y las propuestas de alineamiento de políticas públicas tienden a homogeneizar y a dar por sentada una forma de atender a los problemas o un modo de mirar, como decía Alejandro, ya sea desde la periferia, ya sea desde el centro, ya sea de visiones, visiones alternativas de la vida buena. Pero creo que suma un montón este diagnóstico para pensar la especificidad de esas propuestas. Bien. ¿Algún comentario más sobre estos temas? Que, bueno, creo que la centralidad de esos espacios, de esos foros de discusión ciudadana, me parece que va a ser un elemento central de todo lo que estamos charlando, ¿no? Y quizás también haría la invitación a pensar a partir de ahora con un poco más de precisión cómo implementar esos foros a nivel local, cómo pensar esa virtualidad, cómo pensar una posible presencialidad a futuro. Creo que eso va a ser muy interesante como propuesta de política pública a mediano o largo plazo. Bien, ahí Adrián Velázquez tiene un comentario. Buen día, Adrián. Te escuchamos. Hola, Sebastián. Hola a todos. Tengo el video apagado porque tengo una conexión medio mala. De hecho, me tuve que venir a invadir a casa de mi suegra y perdí un rato de la charla. Así que si repito algo de lo que ya se dijo, bueno, una disculpa. Me parece muy interesante este último trayecto de la conversación sobre los foros ciudadanos. Yo la propuesta que estaba pensando, todavía no la mandé, en estos días lo haré, tal vez se pueda sumar, pueda complementar ese trabajo, pero pensándolo desde la propia formación de los estudiantes. Es decir, como tomar estos foros ciudadanos que estamos discutiendo como un motivo, una guía que se retome en el trabajo en las cátedras, en las materias de las universidades. En ese sentido, mi propuesta iba a partir de una figura Ahí me parece que dejamos solo yo. No se escucha. No se escucha, ¿no? ¿Me perdí? Sí, ahí se cortó, Adrián, si podés. A partir de retomar en las materias de la universidad con los estudiantes, eso es lo último que escuchamos. Claro, pensar, lo digo más sintéticamente para no hacerlo muy largo y tedioso con la conexión, lograr articular un trabajo previo a los foros que implique e integre el trabajo en las materias, ¿no? Bajo la idea, es lo que estaba diciendo recién, de la transversalidad curricular, que es una, digamos, de... Ahí te perdimos de nuevo. No se escucha, ¿verdad? ¿El resto escucha? Claro, cuestión, no sé, el racismo, por decir algo así. Ahí se volvió a cortar, no te escuchamos. Bueno, no, la idea sería esa, como tomar los foros ciudadanos como un pretexto, una guía de un proceso educativo previo y que se retomen las cátedras. Si el tema del foro es, por decir así decirlo, racismo,
que se haga todo un trabajo previo que integre a los estudiantes a partir de una reflexión disciplinar en sus materias y sus cátedras, no una suerte de transversalización del foro ciudadano en la matrícula. Digo, para que no quede solo como una participación política, sino que sea también dé cuenta y permita, habilite un proceso educativo, que de alguna manera el foro ciudadano se articule con el objetivo de las universidades, que es formar ciudadanos, por así decirlo, como pensar en esos dos registros. Bueno, espero que se haya entendido más o menos. Y ahí se escuchó bien. Sí, sí, gracias, Adrián. Muy interesante también. Pensarlo también como proyecto educativo, ¿no? Lo que no me quedó quizás del todo claro es porque eso sería un proceso previo a los foros ciudadanos y no pensar en cierta sincronicidad o simultaneidad de esas discusiones, tanto a nivel del sistema educativo como a nivel de la discusión política más general. Sí, es cierto. No, previo, pues, simultáneo, digamos. Sería lo mismo, sí. Digamos, que se integre en una planeación educativa. Ahí puede haber varios tiempos preparatorios, como para que parte de esos foros permitan una intervención preparada, reflexionada en el ámbito educativo, y también cierta simultaneidad. Pero digo, pensar esa, la integración, más allá de una definición, el problema sería eso, pensar una articulación entre esos dos momentos. La reflexión y la participación, que vayan de la mano. Sí. Más pensando en esa idea de lo común que mencionó Alejandro o Paula, ahora no recuerdo bien, creo que fue Alejandro, donde el sistema educativo es el lugar donde precisamente eso común se pone en juego, se transmite una herencia, etcétera, ¿no? Es decir, que sería interesante tratar de suplementar esos foros con proyectos, integrarlos con proyectos educativos. Bien. Hay más. Adriana Rothman. Sí, hay tiempo para otro aporte, Adriana. Te escuchamos. Ahí no te escuchamos en realidad. Pon el micrófono. Ahí está. Sí, bueno, ok. Bueno, buenos días, muchas gracias por darme este lugar, por darme la posibilidad de hacer este aporte. Bueno, en primer lugar quiero pedir disculpas porque entré tarde a la reunión, así que si algo de lo que digo ya lo dijeron, avísenme y chao, y me corto. En lo que vengo escuchando, que me parece más que interesante, la idea esta de generar foros ciudadanos para promover una mayor participación de la ciudadanía en las decisiones públicas, me parece, por supuesto, una idea más que convocante, más que importante en este momento de la historia social y política de nuestro país. Pero a la vez me parece importante pensar que este tipo de propuestas tienen que insertarse, inscribirse en experiencias previas de participación, porque obviamente no son propuestas que caen en un campo desierto, sino que todo lo contrario. En Argentina tenemos una experiencia, una tradición más que importante en términos de participación ciudadana, particularmente en los espacios locales. Primero hay una tradición histórica que me parece que es importante conocer y quizás evaluar, y quizás en cada provincia, en cada ciudad incluso, este tipo de propuestas a la ciudadanía le caen en el marco de propuestas, le caen, las reciben, las inscriben en el marco de experiencias anteriores que me parece importantísimo conocer antes de lanzar una nueva idea, digamos. Y particularmente yo personalmente vengo estudiando más las políticas de participación ciudadana en los municipios del Gran Buenos Aires. Imagino que esto es similar en ciudades de todo el país,
cada municipio, al menos en el Gran Buenos Aires, tiene ya armado una matriz de instrumentos de participación muy ricos y muy diversos. Y creo que entonces este tipo de propuestas tiene que articular con esa plataforma, esa matriz, ese abanico, no sé muy bien cómo mencionarlo, para que no sea recibido como una iniciativa más descolgada, digamos, o poco clara. Al menos en el Gran Buenos Aires hay muchos municipios que tienen presupuestos participativos, muchos municipios que tienen consejos asesores de todo tipo, digamos, en los cuales se debate mucho de la política pública. Muchos municipios han desarrollado planes estratégicos, tienen una historia de foros, algunos más barriales, otros a escala más municipal. Y creo que, vuelvo a decir, creo que si queremos que una nueva propuesta de intervención de la ciudadanía en las decisiones públicas, en la agenda de gobierno, tenga una efectiva incidencia, me parece central que se articule con el entramado de mecanismos participativos locales ya vigentes, ya instalados y ya conocidos, y no aparecer como una cosa más. Era este aporte más que cortito. Y valoro muchísimo de todas maneras la idea, y si de esto sale una idea de seguir trabajando, un plan de seguir trabajando más en detalle, me interesaría muchísimo participar. Muchas gracias, Adriana. Sí, creo que tenés razón y no lo habíamos recalcado lo suficiente, así que está bueno que lo digas, ¿no? No trabajamos no vamos a trabajar en un momento cero de la democracia y la participación. Está bien, creo, recordarse muy a menudo esa variante. Las experiencias previas, reconocerlas y articularlas, tanto en sus problemas como en sus ventajas o evaluaciones positivas que hayamos hecho de ellas, ¿no? Gracias. Bien, también pidió la palabra, salvo que alguien quiera hacer un comentario sobre lo que dijo Adriana, que siempre lo pueden hacer después también, si no, Silvana Campanini pidió para hacer un comentario. Te escuchamos, Silvana. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por el encuentro. Yo también soy de la Facultad de Filosofía y Letras, como Paula Isakovich. Trabajo el protagonismo político de los niños y los jóvenes desde hace mucho tiempo, y quizá por ese trabajo que procura discutir la invisibilización de los intereses políticos de los niños y de los jóvenes, me sumo a esta propuesta de Adriana, de que justamente quizá, y prefiero una interpelación a nuestras propias categorías universitarias, nuestro mayor problema no es incentivar la participación, sino reconocer la participación que existe, visibilizarla y darle otro lugar. Y en ese sentido, con esta afirmación de que tenemos siempre que hacemos una propuesta, se nos vuelve una interpelación a nuestros propios esquemas, quedarnos con la preocupación que los 4 puntos que vos expusiste al principio, en cierto sentido todavía están muy cercanos al ciclo de la política, al típico ciclo de la política construido allá por los funcionalistas, que también es una topología de lo social, ¿no? Donde piensa que el diagnóstico lo hacen expertos y después al final se está preocupando por la participación. Y entonces me parece que acá tenemos efectivamente como un debate que nos venga a nosotros en términos teóricos, cómo reformulamos para que esa participación, para que esos intereses que existen en el conjunto social y esas demandas que la universidad también se ha encargado de pulverizar, sean visibilizadas, tengan su lugar desde el primer momento. Como antropóloga me preocupa un poco ese último comentario que también se le hizo a Paula, de que efectivamente tenemos que validar visiones heterogéneas, en el sentido de que como antropólogo cualquier perspectiva de celebración de la diversidad es peligrosa, en el sentido de que yo te puedo dejar a vos portando una diversidad y bueno, te la reconozco, pero la formulación de los problemas sigue siendo de algún otro sector. Entonces, me parece que también tenemos que profundizar ampliamente cómo vamos a dar cuenta de todos esos intereses. Efectivamente los foros, pero siempre que reconozcamos, como decía Adriana,
existen muchísimos mecanismos y que los sujetos tienen intereses políticos en lugares donde nosotros no los tenemos previstos. Por eso digo, primero tiene que haber una interpelación a nosotros mismos de por qué los ubicamos en determinados lugares y qué es lo que esperamos encontrar para poner en discusión eso, y entonces que aparezca todo ese universo de intereses existentes que necesitamos más que incentivar a ser visibles y darle un espacio que ponga en discusión quién arma el diagnóstico, quién define la política. Parece un poco en tono de barricada, pero me parece que si uno no abre ese espacio teórico y político, después todo vuelve a ubicarse exactamente en el mismo lugar de la topología originaria. Gracias, Silvana. Bien. ¿Cómo reformular entonces esos 4 ejes, ¿no? Vendría a ser el comentario, es decir, no intentar pensar que estamos dando visibilidad, sino, creo que como explicaba Paula también, cómo escuchamos, ¿no? Cuáles son las voces que vamos a escuchar, y no solo escuchar en tanto reconocimiento de la diversidad y la pluralidad, sino que las vamos a escuchar pensando que son capaces también de llevar adelante el gobierno de esa vida comunitaria, usando gobierno de una forma bien amplia, ¿no? No se trata solo de escuchar, sino también de que esas voces tengan algo para decir sobre cómo estructuramos lo común. ¿Puedo agregarte algo? Darle Sí, claro. una espesura política a eso, porque, por ejemplo, a partir de la crisis del 2000, 2001, los sectores populares reestructuraron las modalidades de reproducción social y nos mostraron que las visiones sectoriales estaban equivocadas, y no solamente equivocadas, muy atrasadas en relación a la productividad que tenían los nuevos proyectos. Entonces, si no recuperamos eso y no le damos la densidad teórica y política que tiene todo ese esfuerzo ciudadano, me parece que siempre quedamos académicamente atrás y por tanto nuestra invitación a la participación siguen mirando una agenda que no es la que el conjunto de los distintos sectores ha tratado de ir construyendo. Por eso te digo, a mí me parece que prefiero pensar que mi problema, más que incentivar la participación, es por qué no reconocimos la profunda espesura de esos procesos y le damos la categoría teórica relevante que se merecen, porque si no te quedan como las propuestas populares, las innovaciones populares, no llega al corazón de la formulación de la política, que es, si en algo podemos colaborar desde la universidad, es darle espesor teórico y proyección política a eso que estuvo sucediendo. Bien. Gracias, Silvana. Bien. No sé si hay algún otro comentario en el chat de alguien que haya pedido la palabra, no veo. Me parece que no. Bien, ¿alguien quiere hacer algún otro comentario, alguna otra propuesta o sugerencia o lo que fuese? ¿No? Bueno, si les parece, Puel o Federico, Perdón, no sé si quieren... sí. Sí. Una sola propuesta les haría, como si retomamos a Bourdieu, la lucha es la lucha por la nominación, y quizá el acto más importante de la academia es poner nombres a las cosas para que se vean de otra manera. Yo propongo que cambiemos participación por protagonismo. Parece solo un cambio
terminológico, pero es mucho más que eso. Protagonista es protagón, el primero en morir, el que aparece en el espacio público, el que tiene algo para decir, y no simplemente alguien que se queda opinando. Entonces me parece que por lo menos animarnos a encontrar nuevas palabras que obliguen a mirar las cosas en otra perspectiva. Y sin lugar una cosita más, ¿puede ser? Sí, claro que sí. Bueno, que además de lo que decía antes, que quizás insistí mucho en los espacios institucionales que ofrecen los municipios para la participación, me parece que, vuelvo a decir, y quizás ya lo hablaron y les pido mil disculpas, me parece que también, más aún si esta es una iniciativa que parte desde un programa del gobierno nacional, creo que es importante tomar en cuenta quiénes son los actores de la participación, ¿no? Quizás, o los sujetos, quizás, todo eso ya comentaron. Buena parte de las propuestas de participación ciudadana están dirigidas a ciudadanos individuales, lo cual sin duda está muy bien, pero en la realidad de los territorios, quienes están efectivamente participando hoy en el desarrollo de las políticas públicas son fundamentalmente las organizaciones de base, las organizaciones populares, que están participando de una manera que para buena parte de la literatura sobre el tema de la participación ciudadana es una manera no del todo, quiero decir, considerada, porque es cierto que suelen estar en una situación de poca intervención de su voz, digamos, y mucho aporte de trabajo, para decirlo así sintéticamente. Pero que a la vez es cierto que son, en la realidad de hoy, los actores populares son, de alguna manera, brazos activos del Estado en los territorios, y de esa manera van reformateando la llegada de las políticas públicas, particularmente en pandemia, digamos, particularmente hoy, siempre, pero particularmente en estos momentos de crisis y de emergencia. Son actores que me parece indispensables tomar en consideración, que no siempre se incorporan fácil a estos mecanismos más institucionalizados de deliberación ciudadana, pero que a la vez creo que si uno serían difíciles de ignorar hoy en día, y supone, como creo que bien dijeron varios de quienes tomaron antes la palabra, supone construir un lenguaje y una interlocución particular, y que me parece que eso también hay que tomarlo en cuenta, en la lógica de lo que venía diciendo antes, de tomar en cuenta, mirar bien lo que hay, mirar bien cómo está construido, qué se ha construido ya en ese paisaje, en ese espacio, cuando uno llega con una propuesta nueva. Eso era. Bueno, gracias. Gabriela Andretich, perdón, ¿hasta cuándo se pueden enviar propuestas? Nahuel, no sé si querés contestar eso. Bueno, para ir aprovechando y también ir haciendo un poco el cierre, la verdad que una jornada muy, muy interesante, ya llevamos más de 1 hora y 40 minutos, reflexiones que aportan mucho. Con respecto a la pregunta, la idea es que puedan mandar propuestas durante todo el mes de octubre, porque ya a partir de noviembre vamos a empezar a sistematizar. Los 19 coordinadores van a estar sistematizando toda la información, y lo que tiene que ver con democracia y participación lo va a estar haciendo Sebastián, ¿sí? Cualquier cosa, la página web es Argentina Futura, ahí está el calendario, está el link para inscribirse, está el link para mandar propuestas, y también para mandar cualquier tipo de mail con alguna duda institucional. Sí, recordar, de nuevo agradecer a todos y a todas, en nombre del programa Argentina Futura estamos muy contentos, y la verdad que el debate de hoy tuvo un debate de calidad. Hoy a las 5 de la tarde, para los y las que quieran, vamos a estar llevando, junto con Marta Novik, la jornada sobre el futuro de trabajo y las transformaciones tecnológicas. Y mañana a las 5 de la tarde, ya que es un tema que hoy se abordó, vamos a estar trabajando el tema de federalismo del siglo XXI,
con Lucas González y Germán Lodola, ¿sí? Ambos también profesores universitarios e investigadores. Bueno, y después sigue, esto hasta el 31 de octubre va a haber jornadas, son 19, esta recién es la tercera, así que bueno, los invitamos a participar, a mandar circuitos, difundir, y obviamente capaz si yo una breve reflexión, y comparto bastante esta idea que se hablaba de bueno, no solamente pensar en nuevos formatos, sino también reconocer formatos preexistentes, esta idea de que muchas veces hay lugares de participación que no son los que naturalmente tenemos previstos y que tenemos que incorporar, y en todo caso el desafío también de cómo eso se incorpora desde el Estado, pensando al Estado en el sentido más amplio de la concepción, no solamente al Estado en términos de administración o en términos de gestión pública. Y yo creo que ahí sumo un segundo desafío para reflexionar, que es también cómo cuando reconocemos esos saberes populares, cuando reconocemos esas prácticas que preexisten, también existen distintas configuraciones de utopías, de distopías, de imaginarios, ¿sí? Y nosotros y nosotras consideramos que estamos en un momento donde es fundamental construir nuevos imaginarios, desde un sentido del cual creemos que la pandemia, y un poco esto también se vio reflejado en el libro que sacamos, que era El futuro después del COVID, en el cual participaron más de 30 intelectuales, bueno, abre la oportunidad para discutir otro tipo de futuro, ¿sí? Siempre en la historia, acá me pongo un poco sociólogo, en la historia de las catástrofes muestran un punto de inflexión, ¿sí? Las catástrofes siempre desnudan a la sociedad cuáles son los valores que están en ese momento en juego, cuáles son las desigualdades manifiestas, las desigualdades latentes. Entonces también si toda catástrofe suele ser un punto de inflexión que marca un antes y un después, que nos hace vernos al espejo, también por lo tanto me parece que es un punto de toda crisis para fomentar la producción del conocimiento. Y creo que hay una disputa por cuáles van a ser los próximos valores, por cuáles van a ser las próximas desigualdades, qué se hace con las desigualdades que la pandemia visibilizó y puso en piel en muchos y muchos sectores de la sociedad que no las tenían incorporadas, o sí, pero no de manera explícita. Y bueno, acá hay me parece que lo de hoy fue un aporte muy interesante en ese sentido, así que bueno, Sebastián, si querés dar las palabras finales, te lo agradecería. Sí, y también agradecer la participación. La verdad que estuvo buena la charla, la discusión. Trajimos a la mesa, digamos, las notas que tomé son caóticas, pero creo que va a salir algo interesante. De nuevo, retomando, no lo que ya dijimos, pero sí que el objetivo creo que de Argentina Futura, pero por lo menos seguro el objetivo de tener este foro es lograr en esa discusión colectiva, lograr espacios de democratización de la política, de permitir visibilizar esas voces, pero no solamente, sino también escucharlas, y muchas veces lo interesante no es tanto hacer hablar o dejar hablar, sino escuchar, y cómo esa palabra y esa escucha puede llevarnos a encontrar nuevas formas de gobernar la comunidad, de construir eso común, que hasta ahora no estamos al tanto de ellas, de construirlas a futuro, como decía recién Nahuel, también en cierto ida y vuelta, reconociendo las tensiones que puede haber, etc. Así que la verdad que muchas gracias por la participación y por haber estado hoy acá. Y seguimos en contacto. Cuando esté, yo no sé bien cómo hacer la distribución de los informes, y eso creo que todavía es un poco temprano para decirlo, pero si pueden, mando participaciones a ese formulario, que es muy breve, no les va a llevar mucho tiempo, pero eso nos va a permitir ir incorporando nosotros esas ideas al informe final, y luego obviamente seguir charlando, discutiendo y proponiendo cosas a partir de lo que vayamos sacando de allí. Así que si pueden, está bueno que sumen todas estas ideas y discusiones en ese formulario o nos las hagan llegar por otra vía, digo, no es tan complicado. Así que gracias de nuevo, estamos en contacto.